Momento de entrevista en Informe Capital. El director nacional de policía, Mario Lallera, ya está con nosotros. Mario, bienvenido a TV Ciudad. Muchas gracias, un gusto. Está ocupando el cargo que tiene actualmente Lallera desde hace algo más de 2 años. Empezamos con una breve historia. Cuando en marzo de 2016 Mario Lallera asumió como director nacional de policía, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, afirmó que el elegido garantizaba la continuidad en cuanto al estilo de trabajo y a extender la reforma policial en todo el país. Entonces se hablaba de una estrategia de prevención apoyada en el PADO, programa de alta dedicación operativa, entonces destinado a combatir el aumento de delitos violentos en Montevideo y cercanías. Más de 2 años después de aquellos comienzos, las cifras de homicidios y rapiñas arrojaron subas respectivas del 66 y del 55% en la comparación entre el primer semestre de este año con similar periodo del año anterior. ¿Cómo deben interpretarse estos datos? ¿Acaso sugieren imperfecciones en la estrategia inicial? ¿O están ligados a fenómenos como la vigencia del nuevo Código del Proceso Penal, que hoy cumple 1 año? En algunos barrios de Montevideo en los que se concentra la acción de bandas de crimen organizado, estos delitos presentan índices que exceden el promedio nacional. El hecho motivó que 6 meses atrás Lallera cuestionara a los organismos estatales por entender que no brindaban la colaboración necesaria. Inmediatamente el presidente Tabaré Vázquez inauguró un ámbito de coordinación y poco después el ministro Bonomi marcó la necesidad de recuperar esas zonas sobre la base de un shock de políticas públicas lideradas por el Estado. La marcha de esa estrategia también estará en la conversación con Lallera, en tiempos en los que la agenda preelectoral reinstala viejas discusiones como la que se da en torno a la eventual presencia de militares apoyando la labor policial en zonas pobladas. No nos va a dar los 15 minutos que tenemos para abordar la cantidad de temas que quedan planteados en esta presentación, pero si me pongo a empezar con uno de los temas, me interesa este trabajo que han hecho recientemente en Montevideo de, no sé si llamar liberar zonas, ¿no? Pero estamos hablando de una intervención fuerte en Casaballe, en Villa Española, es decir, cómo ustedes han trabajado justamente para poder volver a restaurar a la ciudad barrios que había zonas que no se podía prácticamente entrar, pensando además a la gente, ¿no? Sí, nosotros realizamos junto con otros expertos que son de otras disciplinas también, que apoyan, que asesoran al Ministerio del Interior, un estudio y siempre dijimos que hay lugares en donde hay una repetición continua de una conducta criminal que ha ido a través del tiempo creciendo, enquistándose de una manera muy fuerte. Entonces, a veces la intervención parcial o por hechos que se suceden no tienen el impacto, es decir, no habían tenido un impacto que se dijera, bueno, es algo profundo que trata de exponer el problema hasta toda su realidad, y a partir de eso tratar de solucionarlo. Lo que definimos es que la policía sola no puede hacerlo. La policía puede intervenir, sí, 20 veces, 50 veces, 100 veces, como lo ha venido haciendo en los últimos 30 años. Pero esos lugares no variaron, es más, incrementaron y son el núcleo principal donde existe la violencia en todas sus formas, desde la violencia intrafamiliar hasta la violencia extrema de ataques y de conflictos armados y de disparos constantes. ¿Y se solucionó o ha mejorado en estas intervenciones que han tenido puntualmente, pienso en la zona de Casaballe, en lo que se hizo en Villa Española hace unos días? Sí, por supuesto que sí. Sí. Por supuesto que sí. Habrá que, como todo, tenemos que seguir estudiando este tema, tenemos que ir viendo, evaluando correctamente todo lo que ha sido la intervención, pero lo primero que resultados han arrojado, no evaluado solo por nosotros, es que realmente tiene un impacto muy fuerte en todo el tema. No hay un corrimiento. Y expone corrimiento, es posible que
Es decir, no lo Del podemos delito, digamos, afirmar claro. correctamente de que sí, igual sigue siendo una zona conflictiva, todavía va a durar en el tiempo, pero lo principal es el impacto de exponer el fenómeno y el problema en toda su realidad, dimensión para toda la gente. Y a partir de ahí, elaborar, indudablemente es que se necesitan, no solo, ya lo había hablado el ministro de Interior en su momento, en el año, en diciembre de 2017, cuando el Día de la Policía, de que se necesitaban shock de políticas sociales en algunos lugares. Y bueno, esta es una forma, un principio de decir, bueno, el Estado con todos sus elementos y sus recursos interviene. Mario, Entonces ahora tenemos que estudiar, ¿son suficientes los recursos? ¿o se precisan más? ¿O se precisan más? Bueno, es un tema que va a quedar. Nosotros vamos a seguir trabajando hasta fines de este año y el año que viene en este tipo de intervenciones. Quizás hay lugares que no son tan en el escenario, no son tan, no abarcan tanta gente ni tanto territorio, es decir, son zonas un poco más pequeñas que vamos a seguir interviniendo y vamos a volver indudablemente a intervenir en Casaballe, por supuesto. Recordábamos en la presentación sus declaraciones de mayo de este año, cuando cuestionó a algunos organismos públicos, por ejemplo el Banco de Previsión Social y el Ministerio de Desarrollo Social, porque usted entendió que justamente para actuar en esas zonas más problemáticas no se disponía de la mejor colaboración, o era difícil acceder a ciertos datos útiles al momento de investigar. ¿Ha mejorado, por ejemplo, después de la intervención del presidente Vázquez, tras esos días de controversia, la coordinación entre policía y esos organismos? Bueno, yo no estoy en el tratamiento exacto de la coordinación en estos aspectos. Sí. Es decir, yo en ese momento hablé del intercambio de información a efecto de ayudar a toda la intervención en todas sus formas para determinar que cuando se interviene no se dañe a las personas que no tienen nada que ver. Porque hay muchas personas dentro de esos barrios que en realidad son víctimas permanentes de la violencia. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que se interviene sin la suficiente información, hay muchas personas que son inocentes y que no tienen nada que ver, que también resultan afectadas, es decir, es como un daño colateral que hay en ese sentido. Entonces, para que eso no suceda, necesitamos el esfuerzo de todos. Y cada institución del Estado, organismo del Estado, tiene información que nosotros decimos que procesada correctamente, tal vez no solo por nosotros, procesada por un equipo multidisciplinario, en donde intervienen todos los actores y dicen, bueno, tomen, necesitan esta información, aquí la tienen para que ustedes puedan operar. Y bueno, por supuesto que lo que yo he sentido o percibido a partir de este tiempo ha sido eso. El apoyo decisivo y bueno y el respaldo para actuar y bueno más que nada el sociólogo Gustavo Leal ha sido un poco el punto focal de toda la coordinación y el que ha llevado adelante lo que dispuso el presidente en su momento. Decíamos al comienzo de la entrevista que se revelaron por allá por agosto cifras con respecto a homicidios y rapiñas que marcaban aumentos del 66 y el 55% respectivamente, homicidios primero, rapiñas después, comparando semestre primero de 2018 con igual periodo de 2017. ¿Qué lectura hace de esas cifras? Bueno, la lectura ya también lo hicieron las autoridades. Para nosotros el problema es que hay un debate en la forma de cómo se dice, lo que nosotros notamos como un elemento decisivo que cambió la conducta criminal e incluso su violencia. Y fue la aplicación a partir del 1 de noviembre del nuevo Código de Proceso Penal. Que hoy cumple un año. Ahora, cuando decimos eso, no estamos atacando el nuevo Código de Proceso Penal. De ninguna manera estamos diciendo. Estamos dando un dato de la realidad. Hubo un cambio
que nosotros entendemos es de actitud, de percepción entre todos los actores que intervienen en el proceso. Nosotros hablamos siempre de que tenemos, para estudiar el problema de la seguridad, en lo que hablamos de una ecuación, en donde interviene, por un lado, lo que es la policía, por otro lado, lo que es el delincuente o los delincuentes, por otro lado, la víctima y por otro lado, el escenario. En este caso, esta ecuación que venía que nosotros la habíamos estudiado en 2015, para aplicarla a 2016, 2017 y 2018, en toda esta administración de gobierno, nos indicó una herramienta como el PADO y otros programas más para bajar el delito. A partir de tomar las cifras de 2015, más allá también de que había una meta impuesta por parte del presidente, de comenzar a bajar esa cifra. Bueno, 2016 bajaron, 2017 bajaron, pero a partir del 1 de noviembre, es decir, la cifra a agosto de 2017 era de una baja de un 13%. Si continuaba esa tendencia, resulta que a partir del 1 de noviembre... De homicidios y rapiñas. No, el programa está fijado más que nada por el tema de las rapiñas. Bien. El homicidio tiene una complejidad diferente, pero también habíamos tenido impacto sobre esta conducta. Ahora, llegamos al 1 de noviembre de 2017 y se nos disparan absolutamente todos los números. El descenso, terminamos bajando igual la cifra en 2017, pero no en el índice que nosotros traíamos desde agosto. Por supuesto que la conducta comienza a tener una tendencia a partir de septiembre, octubre, y luego se manifiesta totalmente el 1 de noviembre. O sea que venía de antes, dice usted, un par de meses antes. En meses antes comenzó a cambiar la tendencia que teníamos. En la conducta criminal. Luego viene todo el proceso. El cambio del nuevo Código de Proceso Penal significa un cambio radical en lo que es la cultura, la tradición, el conocimiento que nosotros teníamos como sociedad del proceso de justicia. Entonces, todos tenemos que adaptarnos. Pero claro, en esa adaptación, quien rápidamente encuentra los lugares más débiles o vulnerables, o parece que fueran más débiles o vulnerables, para actuar son los criminales. Entonces ahí, en ese cambio, se produce una baja de procesamiento con una liberación de gente que estaba recluida, y eso nos va dejando un número para nosotros, en nuestra percepción, de más criminales actuando en la calle. Y mientras se estabiliza entonces el nuevo proceso, eso es aprovechado indudablemente y se multiplica la rapiña constantemente. Un tipo de rapiña que es violenta, que impacta en el ciudadano, pero que si no tiene un beneficio económico importante. Claro. ¿Para quién lo hace? ¿Para quién Para lo ejecuta? quién lo hace, pero lo ejecuta con mucha violencia, en parte en respuesta a la respuesta que tiene la policía, al tiempo de respuesta que tiene la policía. Es decir, actúa violentamente para obtener lo que quiere. ¿Y eso lo ha notado en este año de vigencia del No, código? eso ya lo habíamos Ya lo notado. venía notando, pero y en este último año. Digo que hay ¿cambió? factores que se fueron sumando, ¿no? Claro. El impacto tiene que ver también con otras situaciones que se dieron. Por ejemplo, para nosotros disminuyó el número de policías que teníamos desplegado en la calle, porque los jueces adoptaron, a partir también más o menos de octubre y noviembre, comenzaron a intensificar las medidas de custodia en violencia familiar. Entonces, a nosotros comenzamos a ampliar en lo que es el área metropolitana, San José, Canelones, Montevideo, más de 800 policías diarios que los sacamos de la calle y los llevamos hacia custodia fija. Eso causa un impacto también importante en ese equilibrio, en esa ecuación que nosotros teníamos, se nos desequilibró. ¿Y cómo se está hoy?
Bueno, eso comenzó a descender en base en parte a tecnología que se adquirió para tratar de que no hubiera una custodia, que se utilizaran más las tobilleras electrónicas. Pero igual, ahora estamos en un número, bajó a un número de 200 policías aproximadamente que se utilizan. Y esos policías tenemos que recuperarlos. Es decir, tenemos que volver a recuperar ese número para que el impacto que nosotros veníamos realizando con el PADO se extendiera. Y bueno, nosotros creemos que al haber ocurrido un cambio en el escenario, en ese factor, el cuarto factor que le llamamos de la ecuación, se debe recomponer nuevamente la estrategia. Y bueno, para nosotros, es decir, la estrategia dio resultado, pero al haber este cambio debe recomponerse nuevamente. Y bueno, ahora va a haber que esperar. Nosotros ya se adoptaron medidas por parte del Ministerio del Interior al efecto de incrementar en la forma de llenar todas nuestras vacantes, todos nuestros recursos que lleva, es decir, todo lo que es la formación del policía, porque ahora tenemos también una alta movilidad de policía, es decir, entrando y saliendo. Entonces necesitamos para formarlos 6 meses entrando y como saliendo mínimo. de la policía. Dejan la policía. Claro. Entonces tenemos ese problema de formación, selección, que nos lleva mucho tiempo. Entonces el número de vacantes se va acumulando y bueno, si coincidimos, bueno, si tenemos una demanda de puestos fijos, es decir, que no patrullan, la gente comienza a ver menos policía en la calle. Si hay menos policía en la calle, hay más posibilidades de que el delincuente actúe más cantidad de veces. ¿A usted le parece fundamental que haya más policías? ¿Se necesitan más policías como modo disuatorio de quienes son delincuentes? ¿O de la delincuencia? En algunos lugares sí. Nosotros tenemos una posición un poco ¿Y cuál es el particular. déficit? El déficit a veces es de número y a veces es de calidad. A ver. Es decir, acá el equilibrio ¿De número de los cuánto recursos, es? Así vamos concretando. ¿De cuántos estarían faltando? Para el número óptimo, a ver, soñemos. No, es tener cubierta la totalidad de las vacantes más un nuevo estudio de los puestos fijos que nos están demandando cubrir. Por ejemplo, ¿Y esto tenemos cuánto que sería? cubrir todas las embajadas, tenemos que cubrir mucha parte de lo que son los establecimientos de reclusión. Tenemos que cubrir todo lo que es la seguridad de los locales y de las instituciones. Ahora teníamos la policía judicial para cuidar todo lo que era el edificio, jueces. Ahora tenemos pero ¿cuánto también está faltando? ¿1.000, 2.000, 100? Y eso tenemos que estudiarlo. Es No, decir, no puedo dar un número. Y además tenemos que llenar las vacantes que creemos que marzo posiblemente nosotros hayamos alcanzado una cobertura mayor porque hicimos un trabajo, ahora estamos haciendo un trabajo de mucho esfuerzo para formar y sacar 700, 800 policías de aquí a marzo. Nayera, sobre el final de la entrevista, nos quedan pocos minutos y hay una cantidad de temas para tratar. ¿Cómo sigue usted, como policía, la discusión que se da ya en clima preelectoral con iniciativas que obtienen cierto respaldo de la ciudadanía, que establecen que efectivos militares podrían colaborar con la tarea policial y que inclusive también incluyen allanamientos nocturnos? Yo digo que indudablemente es un tema político que yo no entro en el debate en lo que tiene que ver si la voluntad está de que, bueno, de se utilice o no se utilice. Pero técnicamente. Técnicamente digo que no se puede nunca confundir lo que es la fuerza militar con lo que es la policía. Son dos estructuras totalmente diferentes, con formaciones totalmente diferentes, pero que bueno, quien determina un gobierno su utilización de una forma u otra, deberá estudiar muy bien y preparar y capacitar muy bien a la fuerza militar para hacerla intervenir
en el interior en tareas de seguridad. ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede capacitar en tiempos abreviados a un militar para que ejerza tareas de policía en ciudad, no ya en ruta o en frontera? Sí, porque se pueden pasar vacantes o personal de la fuerza militar hacia la fuerza policial. Es decir, hay modelos diferentes. Pero digo, la capacitación, ¿se puede conseguir en tiempos razonables? En principio hay una gran diferencia. Nosotros en este momento se está pidiendo bachillerato para el ingreso a la policía, Claro. el tercer año. Entonces hay una diferencia para el ingreso y habría que cubrir. Al ejército. Pero habría que haber funciones, vamos a decir, tratar de equilibrar las funciones y prepararlas para eso. Es un tema muy complejo. En los lugares donde nosotros hemos visto esto, realmente todavía no se ha observado un resultado positivo. Claro. Acá a corto plazo. En otras partes del mundo. Principalmente en Latinoamérica. Es decir, nosotros estamos viendo, por ejemplo, México o Brasil más cercano, con intervención militares en determinados lugares, y lo que vemos es una reacción de mayor intención de la criminalidad a organizarse y armarse Ante la presencia para militar. enfrentar un poder mayor. Entonces, creo que en cuanto a política de seguridad, bueno, habría que estudiar todo. Realmente estudiar todo. Y estudiarnos nosotros mismos como sociedad y como cultura. ¿No lo ve como un buen paso o un paso cercano a en Uruguay? Yo, puede ser puntual, pero tengo una posición que no la veo que solucione nuestros problemas. ¿Por qué dijo pensarnos como cultura? Porque indudablemente en todo esto muchas veces se determina, es decir, los resultados de un programa político o de la gestión o eficiencia de la policía. Pero la raíz de este problema es por qué nosotros culturalmente, nuestra sociedad, ha crecido en personas que manifiestan una conducta violenta y criminal. Es porque es a causa de qué? De las políticas, de un problema económico, ¿cuáles son los problemas? Entonces, en realidad, más que como policía, como ciudadano, la pregunta que me hago, porque es algo que también estoy preocupado permanentemente con eso, es decir, no es la solución parcial que puede ser decir, bueno, un individuo mandarlo a la cárcel y que bueno sacarlo de la sociedad. Pero si se multiplica el número, ¿cómo es que pasa eso? Entonces tenemos que seguir multiplicando. Entonces tenemos que poner al ejército en la calle. Entonces, ¿en qué sociedad vamos a terminar? ¿En qué tipo de cultura? Entonces creo que el problema es grave y debe ser tratado de esa manera, pero abriendo todo el abanico. Y lo peor que puede haber es reaccionar con temor, con miedo. Bueno, nos quedamos pensando muchas cosas, ¿eh? Mario Lallera, las preguntas pendientes quedarán para un próximo encuentro. Bueno. Gracias. Gracias. No, gracias a usted.